amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a una nueva semana informativa aquí en Portada. ¿Cómo estás, Marila? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches a todos, muy buenas noches a nuestros invitados, también aquí listos ya para comentar las noticias de hoy. Está con nosotros Alberto de Belaunde, congresista de Peruanos por el Cambio, y también Javier Velázquez Quesquén, congresista por el Partido Aprista. Gracias por haber venido. Muy bien, y antes de entrar en las noticias que tenemos, digamos, pauteadas para el día, había un comentario que íbamos a hacer antes. Cierto. A propósito de lo que ha ocurrido entre el gobierno de Venezuela y el gobierno del Perú. El Perú ha enviado una nota de protesta a Venezuela a raíz de las declaraciones de la titular de Relaciones Exteriores de ese país, Delcy Rodríguez, con respecto al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, en efecto, ella había parafraseado de alguna manera la manera en que se refirió a Kuczynski, a lo que él consideraba la visión que tenía Donald Trump respecto a América Latina y a por qué parecía no darle mucha bola, no prestarle mucha atención. Y lo que dijo Delcy Rodríguez fue cobarde y perro simpático, así se refirió a PPK. Lo de cobarde fue de su cosecha, digamos, ¿no? Claro, sí. lo de perro simpático, eso ya viene del parafraseo del que hablábamos, al criticar los comentarios que hizo desde Estados Unidos sobre la crisis venezolana. El único perro simpático, dice ella, que hay es él, quien se la pasa moviéndole la cola al imperio y pidiendo la intervención de Venezuela. Bueno, pero la última noticia en realidad es que el Perú ha llamado en consulta al embajador en Caracas por toda esta... Y ya se emitió, después de haber emitido ya una nota de protesta también, ¿no? Que son los conductos diplomáticos regulares. ¿Tienen alguna opinión? Creo que Martín tenía alguna... Alberto. Perdón, Alberto. Sí, bueno, Alberto tenía algo que decir. no muy diplomática la señora canciller, ¿verdad? Pero viniendo de un régimen dictatorial, un régimen violador de derechos humanos, como ese régimen chavista, este tipo de desagravios no son más que galardones para el presidente y para el país. Ahora, ¿no te parece que en un momento cuando el presidente dijo lo de Donald Trump ha sido, no habló mal, digamos, no lo criticó, dijo al contrario, él ha sido muy simpático conmigo durante la reunión, en la situación en la que se encuentra Trump, digamos, en la mira de todos, ¿no fue un poco...? No, son expresiones que uno tiene en ese tipo de reuniones protocolares. Han sido 45 minutos de reunión donde se han tocado muchos temas, ha habido gestos de deferencia de parte del presidente Trump desde el momento de ser recibido en la Casa Blanca, y uno devuelve ese tipo de gestos, ¿no? He sido el primer presidente latinoamericano en reunirse con el presidente Trump, cosa que es importantísima. Es clave a nivel diplomático, y esto cualquier cancillería lo tiene absolutamente claro, el poder tener una relación directa, un canal abierto de conversación entre los dos presidentes, en especial cuando, digamos, el liderazgo político de uno de los presidentes, el presidente Trump, se caracteriza por un personalismo al cual no estamos acostumbrados de parte del gobierno de Estados Unidos, donde siempre son muy respetuosos de la Secretaría de Estado y tal, con lo cual tener el vínculo directo es fundamental, ¿no? Y esto, de ninguna manera, estas declaraciones del día de hoy, de ninguna manera van a hacer que el liderazgo que Perú está teniendo en la causa venezolana disminuya. Por el contrario, una vez más nos demuestran lo importante que es que América Latina se una en contra de este régimen, ¿no? Yo quiero saludar además que el día de hoy en la Comisión de Relaciones Exteriores hubo un mensaje de desagravio y de solidaridad multipartidario hacia el presidente y el gobierno de Perú. Estupendo. Bueno, yo creo que una declaración de la canciller Delcy Rodríguez de Venezuela evidentemente es una decisión del gobierno, señor Maduro, ante la posición que el Perú como Estado ha tenido frente a la grave violación de derechos humanos y a la perforación de los valores democráticos en Venezuela. De tal manera de que se han colgado de una declaración infeliz que dio el presidente en Estados Unidos a propósito de su visita con Donald Trump, pero eso de ninguna manera puede acercarse una declaración como la que ha dado la canciller venezolana, y me parece muy bien que la Cancillería, dentro de los cauces diplomáticos, esté tratando el tema, llamando a consultas al embajador, y yo creo que hay que dejar esto en manos de los diplomáticos. Los políticos hay que mantenernos al margen, y yo creo que el país, como siempre, va a seguir imponiendo en América Latina sus valores democráticos y de respeto a los derechos humanos. Muy bien, ahora sí vamos a lo nuestro. Hay una tensión entre la Procuraduría o las Procuradurías y ciertas instancias del Ejecutivo. Como ustedes saben, durante el fin de semana se filtró la información, porque eso es lo que ha dicho la ministra de Justicia, de que hay una
denuncia para investigar tanto al presidente Kuczynski como al ministro de Transportes Vizcarra del procurador Amado Enco. Esto provocó distintos pronunciamientos. Primero, el presidente del Consejo de Ministros dijo que le había faltado rigor al procurador. Y luego la ministra de Justicia, aquí en Canal N, habló de que se está elaborando un reglamento para especificar los canales institucionales de comunicación, es decir, para que estas noticias no aparecieran porque trascienden, sino que aparecieran, digamos, de una manera protocolarmente establecida, ¿no? Ahora, esto ha generado un celo en el Consejo de Defensa del Estado, cuya presidente es Julia Príncipe, que ha emitido un pronunciamiento que evidentemente es una referencia a esta circunstancia, ¿no? En ese pronunciamiento, el Consejo de Defensa del Estado ha dicho que la institución, es decir, el Consejo de Defensa del Estado, está facultada para orientar y evaluar la organización de las actividades de las procuradurías públicas, pero que eso no debe confundirse con alguna forma de intromisión. Ha dicho que los procuradores gozan de autonomía funcional y que en esa medida pueden abrir investigación a quienes consideren que dentro de la administración pública han cometido alguna forma de delito o son sospechosos de haber cometido un delito. Entonces, ese es más o menos el marco en el que se desarrolla este conflicto, y queríamos saber qué cosas piensan ustedes de lo que está ocurriendo. Sí, sin duda hay un respeto a la autonomía de la Procuraduría, eso está fuera de toda duda. Y creo que el primer Zavala ha sido generoso al solo hablar de una falta de rigurosidad en la denuncia. Diría más allá, me preocupa muchísimo la mediocridad de la investigación realizada por la Procuraduría. Básicamente recogen una fuente en el caso de la denuncia del presidente Kuczynski, una fuente absolutamente cuestionada, casi anónima, de un medio fantasma, y eso lo convierte en un pedido de investigación. Y en el caso del vicepresidente, el caso de Chinchero, es básicamente el plato fuerte de la denuncia. Es una foto social tomada en CADE de la viceministra con el expresidente Piñera. Yo quiero avisarle al procurador, no vaya a ser que en estos momentos esté investigando celosamente en Google, que probablemente yo también tengo algunas fotos con el expresidente o otro en algún evento social. Eso no es prueba de absolutamente nada, ¿no? Pero si las investigaciones son tan descabelladas como ustedes postulan, o desde el gobierno se postula, entonces no tiene más sentido dejar que se caigan solas que comenzar a formular un reglamento que da toda la sensación de estar en sintonía con lo que ocurría hace unos meses. No, acá hay, digamos, la absoluta confianza que eso se caerá, pero claro, mientras se cae, la bulla política ya se generó. Entonces acá hay un pedido. La bulla política se genera también porque dicen que les van a hacer un reglamento, ¿no? No, pero ¿no? Lo bueno de este caso es que cuando se vea el reglamento se da cuenta que es solo una coordinación y dentro de la institución, que es absolutamente regular. Lo bueno de este tipo de reglamentos es que son absolutamente públicos. Entonces cualquier cuestionamiento se podrá hacer de manera pública. Pero sí en un contexto en el cual lo que se está buscando es la generación de confianza, evitar la crispación, que la Procuraduría salga sin ningún tipo de elemento, sin cruzar información de manera mínima. Yo insistiría en el argumento de Mario cuando dice que bueno, que si esta denuncia no tiene pies ni cabeza y tiene bases tan frágiles, esto va a llegar al Ministerio Público, el Ministerio Público lo verá y luego dirá, bueno, no hay nada que hacer acá, y se acabó. La sola respuesta del Ejecutivo no generaría más bulla política, no generaría más esta sensación de que el gobierno tiene algo que ocultar o que no quiere ser investigado frente a todos los otros casos y a todos los gobiernos que vienen siendo investigados. Yo estoy seguro que esto va a ser descartado por el Ministerio Público, porque no tiene ni pies ni cabeza. Pero claro, mientras llega el momento del descarte, estamos en pleno proceso de interpelación del ministro. Hay un contexto político complejo, entonces no se trata simplemente de que se descarte la cuestión
pero el anuncio del reglamento contribuye precisamente al clima de desconfianza. Porque además se da Dice, ahora claro, y después de esto. Por el contrario, un elemento debe ser tomado como un acto de fortalecimiento de la Procuraduría y de su autonomía y de las coordinaciones necesarias dentro de la defensa del Estado. Ojo, no estamos hablando de una defensa del gobierno, es una defensa del Estado peruano. Vamos a ver qué dice el congresista Velázquez Casquén sobre este Bueno, yo reglamento. tengo una posición personal, no de bancada. Creo que cuando una persona o una entidad como el Estado contrata a un abogado, es para que haga una defensa jurídica, no política. Y yo sí creo que, y esto, yo sí creo que ha habido un exceso, falta de rigurosidad en los fundamentos que escolta una denuncia, a imputarle no porque sea ministro el señor Vizcarra, imputarle un delito grave como colusión, por lo menos amerita. Ya la noticia está dada, ¿no? Ya están los titulares, todo. Pero está bien, mañana se caerá porque no habrá sustento, pero yo creo que cuando uno ha buscado, yo he sido uno de los que ha apoyado el impulso que las procuradurías sean autónomas, es para que tengan una autonomía funcional pero jurídica, no política. Entonces, si una foto o un par de fotos van a ser indicios para imputarle a una persona, al margen del ministro, un grave delito como es de colusión, y si están los procuradores, en vez de actuar jurídicamente, están actuando políticamente, evidentemente que también están ejerciendo una presión. Hoy día nosotros vemos que el señor Enco desafía al primer ministro. Entonces no es cuestión de, yo sé que para la opinión pública no hay que dejar, si se cae, se demostrará que no es inocente, pero yo creo que en un Estado de Derecho las honras, las trayectorias de las personas también tienen que respetarse. En este caso, fíjese, yo he firmado la moción de interpelación. Yo sí creo que hay una contradicción entre lo que ha dicho el ministro Vizcarra, decir que el contrato era lesivo y que haya firmado una adenda. Sí. Y yo creo que ese contrato se tiene que reformular en mejores condiciones para el Estado peruano, que se tiene que hacer. Y por eso hemos firmado la interpelación. Pero en todo el curso de la interpelación no ha habido la sospecha o un indicio que pueda vincular al señor Vizcarra con un acto doloso tan grave como la colusión. Tanto es así que todos estamos esperando que se pronuncie la Contraloría sobre hallazgos que debe encontrar que pueden generar peligro en el contrato. Pero si el abogado, es como si yo tuviera a mi abogado, le digo para que me defienda, pero en vez de que me defienda, de frente me condena, porque ya le pusieron el delito de colusión. Ahora, el fiscal lo evaluará, y yo entiendo que en su momento esto, si no hubiera, tampoco no voy a poner las manos a fuego por el ministro, no lo conozco, pero yo sí creo que las denuncias tienen que estar, por lo menos con algún indicio razonable. Y quiero decir algo, precisar algo, los procuradores no son autoridades, hay una confusión. Todos decimos que hay que defender a los procuradores porque ellos van a luchar contra la corrupción. No, son parte en un proceso. Autoridad es el fiscal por mandato de la Constitución, autoridad es el juez. Entonces, si el juez y el fiscal tienen protocolo de actuación y un fiscal dice, mira, esta parte de mi investigación es reservada, y yo como parlamentario le he dado la razón al Ministerio Público diciendo que tienen derecho a guardar reserva de esa parte de la investigación y que no se la pueden dar al Congreso, ¿cómo ahora vamos a permitir que un procurador, que es un funcionario de confianza, libérrimamente diga yo denuncio a tal y cual alegremente y que no tenga un protocolo de actuación? Y quisiera, antes de yo quisiera destacar brevemente algo que dice Javier, que es, efectivamente hay un proceso de interpelación, que es un derecho democrático del Parlamento, y ya el ministro ha dado la mejor disposición para acudir al Parlamento, como ya lo hizo previamente. Él solicitó acudir, ya se ha presentado, ha dado las mayores muestras de colaboración con la Contraloría. Entonces hay un ambiente de querer dar explicaciones, de querer transparentar todos los hechos vinculados a esta adenda, y en medio de esto cae este bombazo, producido más que por el Código Penal, por el uso de Google del procurador, para ver qué información encontraba que podía usarlo. Ha avanzado con una celeridad impresionante, y lo que genera esto es un ruido político, desconfianza y daño. Pero acá hay algo que mencionó Javier, que me parece muy importante, que es daño a la imagen y a la honra, que a veces la gente olvida que los funcionarios públicos y los políticos también tienen derecho a tener. No, pero por supuesto, y por eso la declaración del primer ministro diciendo que ha habido falta de rigor se justifica y se sostiene y tiene todo derecho a hacerlo. Pero el anuncio del reglamento es algo distinto. Es decir, ¿cómo reacciono yo frente a esto? Te pongo un reglamento desde el punto de vista de parte de la opinión pública, para encasillar. Pero además para dejar claro que yo estoy acá y tú estás acá. El Ministerio Público, con todo el cuestionamiento de parte de un sector de la prensa y los políticos,
Públicos, que le entreguen la información que reserva el Ministerio Público, se ha mantenido ahí, imperturbable, para garantizar la reserva. ¿Cómo es posible que esta denuncia aparezca en el Twitter de un ex procurador vinculado ideológicamente a los procuradores? Por favor, eso descalifica. Yo creo que hay que votar con eso no lo estamos discutiendo. Claro, eso en cuanto al papel de la Procuraduría. Yo quería preguntarle a Javier Velázquez qué opina sobre la respuesta del Ejecutivo, es decir, respecto a lo que ha dicho Marisol Perestello, esto del reglamento. Es como, oye, un momentito, tú eres Procuraduría, dependes, yo soy el Ejecutivo, yo estoy acá, así que ponte en la línea, ¿no? Yo te doy mi opinión. Los procuradores en su conjunto han entendido que autonomía funcional lo han confundido con extraterritorialidad, que no tienen autoridad por encima de ellos. Y yo sí creo, si las autoridades constitucionalmente autorizadas para perseguir el delito, como el Ministerio Público y el Poder Judicial, tienen procesos, procedimientos, reglas, ¿cómo no las van a tener los procuradores? Yo creo que no podemos dejar que, las por tienen. ejemplo, ¿cómo las tienen? A ver, por favor. No está reglamentada. Mira, te digo lo siguiente, han puesto una denuncia por colusión y ahora les digan cuáles son, no tenemos reserva de las pruebas que vamos a alcanzar. Si no son autoridades, ellos no van a decir tal o cual persona es responsable, si no van a aportar la prueba, para que el único que puede decir en qué momento la prueba es reservada o no es el Ministerio Público, que es autoridad. Entonces, y no veamos mal, vamos, un reglamento, todo funcionario público, toda persona en el Estado se rige al reglamento. Nosotros como congresistas, que no tenemos mandato imperativo, tenemos también un reglamento del Congreso. El impacto político y se verá, de ese anuncio. Y se verá el contenido del reglamento. Estoy segurísimo. No hay ministra que haya incidido más en el respeto a la autonomía que la ministra Perestello con los procuradores. Todo el proceso para tener a la doctora Príncipe y su equipo demuestra la vocación de respeto a la autonomía. Estoy segurísimo que el reglamento también lo hará. Y ordenará pero el trabajo de la Procuraduría y se analice, la impresión que queda es que les quieren imponer. Para nada, ordenará el trabajo de la Procuraduría, y estoy seguro que no generará mayor duda. Ahora, yo quisiera que escucháramos a la procuradora ad hoc para el caso Lavallato, que es la procuradora Ampuero. Ella ha salido el día de hoy y además también ha tenido un tono confrontacional con el Ejecutivo. Ha dicho que el Ejecutivo intenta negociar con Odebrecht. ¿Por qué tanto apuro por conocer cuánto nos tienen que pagar si las investigaciones todavía no concluyen? Ha dicho que es algo adelantado pensar en establecer un monto y que definitivamente eso es lo que le conviene a Odebrecht y que Odebrecht estaría manejando el ritmo de la investigación. Tenemos los bytes sobre las declaraciones que ha hecho hoy la procuradora Catherine Ampuero. Se reciba las manifestaciones testimoniales del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y del abogado Juan Monroy Gálvez. Como siempre, nuestros pedidos son serios y responsables. Hemos cumplido con sustentar ante el Ministerio Público la utilidad y la pertinencia de ambas manifestaciones testimoniales, que esperamos que en los próximos días el señor fiscal programe estas diligencias. ¿Esto es para qué? ¿Para qué investigación? Esa es para la investigación que, bueno, se le ha denominado el pago de coimas, pero en el pago quiero señalar que nuestro trabajo es serio y responsable. Desde la Procuraduría ad hoc no trabajamos para un titular, no somos figuretis. Este pedido no se ha filtrado desde esta Procuraduría ad hoc. Acá tenemos el cargo de ese oficio presentado que se les va a dar a conocer y ustedes van a poder determinar desde dónde se filtró esta información. Pero desde esta Procuraduría no ha sido. Se les va a dar una copia, si tienen a bien, al momento de salir, para que saquen ustedes sus propias conclusiones. Los peruanos no somos ingenuos ni tontos, que vamos a pensar que solamente existen actos de corrupción y lavado de activos en 3 casos. En la línea 1, tramo 2, en la Interoceánica Sur, y el pago de $3 millones a Nadine y Ollanta, ¿no? A Nadine Heredia y Ollanta Humana. No, pues señores, nosotros los peruanos, las peruanas, no somos ingenuos ni tontos. Y desde aquí decirles, y con esto quiero cerrar, que somos 2 procuradoras, 2 mujeres, que tenemos los ovarios bien puestos,
Y no vamos a ceder a condicionamientos de la empresa, que si tú no te sientas a negociar conmigo, yo no te doy información. ¿Por qué tanto juro? ¿Por qué no querer conocer realmente el daño ocasionado al Estado? Porque la reparación civil, el monto resarcitorio, tiene que estar en función al daño que se ha ocasionado al Estado peruano. No pretendamos ir con una venda en los ojos a negociar algo que no sabemos en este momento cuál es la real magnitud. Sabemos sí que el daño ocasionado al Perú es incalculable, pero la magnitud real no la sabemos. Forma de decir lo que dice pesa muchísimo, ¿no es cierto? Esto es una afrenta. No, es una afrenta. Y más que una mesa de procuradora, parece un escaño en el Congreso. Vamos, hay un tema de querer construir una plataforma política en base al trabajo de Procuraduría, que ya vaya siendo hora que se entienda bien cuál es el procurador. Es el abogado de los intereses del Estado. No es un espacio para hacer política y soltar frases que harán lindos titulares. Franca, yo creo que las declaraciones de la procuradora pintan de cuerpo entero la y como los reglamentos se va a ordenar todo. Pero además este emplazamiento lo está haciendo el Ministerio Público. Sí, claro. Y la ley y la Constitución, a la única autoridad que le reconoce la posibilidad de que puedan negociar con los infractores que cometan delitos para la colaboración fiscal son los procuradores, son los fiscales. Entonces yo creo que se está invirtiendo las responsabilidades y repito, los procuradores, la doctora Ampuero, tengo entendido que postuló a ser procuradora y no ganó el concurso, y es una funcionaria de confianza. Entonces no pueden tratar, y a mí me parece más prudente la posición de la doctora Príncipe en una entrevista que hizo el domingo, donde ella llamó la atención de que no hay una colaboración del Ministerio Público para que puedan ellos informarse de cuáles son los esquemas de negociación que tienen con Odebrecht. Pero en este conflicto, hablando de la doctora Príncipe, ella parece pronunciarse por la posición de la Procuraduría. Mira, tiene que defender, pero mira, yo le digo, con el argumento de las fotos, a la doctora Príncipe hace 15 días la han querido deslegitimar en una limpia e impecable trayectoria que ha tenido defendiendo al Estado por haberse tomado una foto con la familia de un amigo del expresidente Alan García. Este tipo de poses lo único que hacen es desnaturalizar, afectar la credibilidad del pronunciamiento de hoy día de la presidenta. No, ella tiene que defender a sus procuradores porque ella los ha puesto. Son gente de confianza de ella. Son gente de confianza. No han ganado concurso público, por si acaso. ¿Cuál es el peligro para la población? Hay un dato adicional que quería mencionar respecto al reglamento, que tanto le ha gustado a Mario, y es que ese reglamento va a ser prepublicado, con la idea de que antes de su publicación definitiva pueda recibir la retroalimentación y los aportes de todos. Esa es una garantía que no va a ser un reglamento mordaza ni mucho menos. Pero estamos discutiendo en esferas distintas. Yo estoy diciendo que en este momento el impacto político de anunciar un reglamento es negativo. La gente, antes de entrar a conocer el mérito de lo que va a decir o dejar de decir ese reglamento, tiene la impresión de que desde el Ejecutivo no bien sale una voz que dice vamos a abrir una investigación a un ministro y al presidente y dice vamos a ponerles un reglamento. No, ahí, y que esa imagen, ese impacto es negativo y no me parece un acierto político, por más que el reglamento tenga que venir tarde o temprano. Digo, el anuncio parece apremiado por las circunstancias. Y apuntalando lo que dice Mario, la manera en que lo dice la procuradora, esta conferencia que hace donde ella dice nosotras somos mujeres, no vamos a creer, no nos dejemos engañar, digamos, nosotros podemos entender aquí, ¿no? Entender cuál es el rol de uno, del otro y las consecuencias que esto puede tener. Pero el impacto hacia afuera, en una situación en la que todo el país duda de todas las instituciones y siente que se están escondiendo cosas, entonces esa percepción ciudadana es la que nos preocupa. Por eso mismo creo que todos tienen que entender bien cuál es su rol. El Ministerio Público tiene una función, los jueces tienen otra función, y los abogados de los intereses del Estado, que son los procuradores, tienen otra, que no es la de ser congresista o la de construir una imagen pública, es la de defender los intereses del Estado. Quizás valdría la pena, para terminar, escuchar lo que dijo efectivamente Marisol Pérez Tello con respecto al exceso, y no sé si está también el momento en el que anuncia este reglamento que tanto tema nos ha dado esta noche.
voluntad con un decreto legislativo. ¿Hace un exceso a veces pedido de investigación de Catherine Ampuero? Lo que pasa es que no hay, si tú no lo haces... No, pero le pregunto a usted. Yo creo que siente sí. Que es un exceso? Yo creo que sí, porque yo creo que sí, creo que no ha sido un exceso malintencionado, ni mucho menos, creo que ha sido... ¿Eso que usted llama curarse en salud? Esto que lamentablemente, como los procuradores que apelan por default, ¿no? Apelas cuando sabes que vas a perder todos los temas de ONP, porque si no te pueden abrir un proceso administrativo. Tiene que haber un nivel de verificación. Bueno, incluso cuando Marisol Pestello habla, y la procuradora también, no ha sido voluntario, es como de alguna manera bajarle, ¿no? Yo lo que siento es, bueno, la procuradora es buena gente, de repente no sabe bien lo que ha hecho. Eso incluso suena a pelea también, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y la respuesta da noticia de cómo se han tomado ellas esta intervención, ¿no? Así es. Y la actitud desafiante del procurador Enco frente al primer ministro. Además, el procurador, por más autonomía funcional que tenga, forma parte del Poder Ejecutivo, y que quede claro entre los peruanos, los procuradores no son autoridades. Autoridad es el fiscal, autoridad es el juez, por mandato de la Constitución. Pero ahora dicen, en base a su autonomía, ellos pueden decidir a quién acusan, a quién no. Y como repito, fíjense, yo quisiera que el procurador viniera acá y explicara por qué colusión. ¿Por qué colusión? ¿Qué indicio tiene que el ministro se coludó en el contrato? Y no, ¿por qué no es negociación incompatible? ¿Por qué no ha negociado la adenda? Entonces, tiene que dar mayores elementos. Y me parece que cualquier imputación que se le haga, aunque sea un adversario político, tiene que estar sustentada, ¿no? Bien, vamos a una pausa y vamos a regresar, para seguir hablando de una procuraduría, en este caso la adopta en el caso Lava Jato, y algunos anuncios que ha hecho esta mañana. Con eso volvemos. Muy bien, continuamos con En Portada. Les decíamos que vamos a tocar ahora esta denuncia presentada por la Procuraduría DOC para el caso Lava Jato, anunciada esta mañana, una denuncia contra el expresidente Alan García, el exministro de Transportes Enrique Cornejo y el exdirector ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, Osvaldo Plasencia, por la supuesta comisión de delito contra la administración pública en el caso del Metro de Lima. A través de la cuenta del Twitter, los dos, Alan García y Enrique Cornejo, cada uno por su lado, han dicho que ellos colaborarán con las investigaciones, pero que no tienen nada que ver, que no cobraron nunca y que están dispuestos a allanarse a las preguntas que les tengan a bien hacer. Ese es el escenario. ¿Cómo ven la situación de Alan García y Enrique Cornejo? Y porque, claro, esta es la misma investigación por la que están detenidos Luyo, el viceministro, ¿no? La señorita Cuba, la señorita Tejada. Es esa investigación, donde veíamos que era a partir de un viceministro hacia abajo, pero de pronto ahora la Procuraduría habla de responsabilidades por encima de esos cargos que ya estaban. Con esa tesis, hasta las investigaciones que le están haciendo los presidentes regionales, como a Álvarez, también tienen que incluirlo al expresidente García. Y en materia penal las responsabilidades son personales y tiene que haber un mínimo de responsabilidad en la imputación que ha hecho. Lamentablemente, estos procuradores que son novatos, que están ahorita al acecho de la presión que tienen. ¿Quiénes son los novatos? Los procuradores, la procuradora que ha planteado la inclusión del expresidente García. Te digo por lo siguiente, hace 2 semanas, si mal no recuerdo, en un programa televisivo, la procuradora Príncipe, con sus 2 procuradoras, se preguntaron específicamente por el caso de Alan García. Y ella dijo, no tenemos un indicio para solicitar una investigación. O sea, ella lo dijo, en delante de las 2, ninguna de las 2 lo desautorizó. Entonces, ante la presión que hay, sí, pues, pero ha caído Toledo, Humala, ¿por qué Alan García? Parece que fuera un deporte nacional perseguirlo e investigarlo al presidente García, que diga ese paso ha anunciado que se somete a la investigación, que va a venir cuantas veces sea citado, pero a mí me parece sí que ante esta ola de confusión y de sospecha que hay sobre todos, aquí se están construyendo protagonismos políticos cuando los procuradores deberían tener mucho sentido de discrecionalidad, de razonabilidad para imputar. Fíjate, la denuncia no especifica delito, sino delito contra la administración pública. Sí. Y Cornejo en su momento, él ha salido a decir, oiga, no me van a encontrar nada a mí, yo no tengo nada que ver.
Y tan es así que los fiscales han dispuesto detención para los viceministros, los funcionarios. Ahora, fíjense la especulación que hace la doctora Ampuero. ¿Ustedes creen que solamente ellos y no todos, o sea, supuestos gaseosos, sin argumentos? En materia penal no es que yo pienso, yo presumo, tengo que tener un indicio. Pero bueno, que venga la investigación y el presidente García, como lo ha hecho en su tweet, demostrará que él como expresidente no recibió ningún centavo por estas obras que son cuestionadas, ¿no? Me parece que escuchemos primero lo que dijo la procuradora Ampuero nuevamente a propósito de este caso y continuamos con el congresista. Informamos a la ciudadanía que con fecha 1 de marzo del presente año se ha presentado una denuncia en contra del expresidente de la República, Alan García Pérez, el exministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo Ramírez, y contra el exdirector ejecutivo de la Autoridad del Tren Eléctrico de entonces, Osvaldo Plasencia Contreras, por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública. Por el caso específico de la línea 1 del metro, tramos 1 y 2. Bien, ahora sí. Pareciera, porque además todo es parte de una misma conferencia de prensa, ¿verdad? Entonces parece que esto fuese respuesta a quienes la criticaron una semana antes por decir que no había responsabilidad. Pero como dice Javier, en una semana ha cambiado la posición por completo. Entonces, y yo pediría a los procuradores que tal vez estén menos atentos a lo que dice Twitter y estén más atentos a un trabajo de investigación y de defensa del Estado, que es lo que les corresponde. Porque esto de ir saliendo a ir señalando responsabilidades o que no hay responsabilidad o que sí hay responsabilidad, en una investigación que, como sabemos, es compleja, que siguen apareciendo elementos, y yo no sé si esto está generando la confianza que debería ayudar a generar en que efectivamente se va a alcanzar justicia, que es lo que todos los peruanos queremos. ¿Por qué? Porque no ha encontrado o no ha mostrado indicios nuevos después de haber señalado que no había nada contra Alan García en su momento. Y porque la percepción que se genera es que esto es una respuesta a las críticas de la última semana. Para satisfacer a la opinión pública, a un sector de la opinión pública. Efectivamente. Ahora, el vínculo con Julia Príncipe, Tambini y el APRA, de alguna manera también no queda acá. Es una respuesta también a eso. Vean cómo la Procuraduría, es decir, esta señora que es de confianza de Julia Príncipe, no tiene ningún empacho en incluir a Alan García en una investigación. Yo también por ahí podría, de taquito. Lo que tiene que quedar claro a un abogado del Estado es que tiene que trabajar pensando en el interés de su cliente, no en la imagen pública que se está generando o el perfil propio que quiere proyectar. Acá importante es el interés del cliente, que es el Estado peruano. Entonces, como digo, tal vez un poco menos atentos a qué es tendencia en Twitter y un poco más atentos a su trabajo de procuradores. Bueno, yo sí creo que esta es una expresión reactiva a los cuestionamientos que han habido, pero yo espero que en las próximas horas, cuando le hemos pedido, le hemos emplazado para que diga cuáles son esos indicios que aparecieron de pronto, porque la semana pasada no había, con relación al expresidente García, la procuradora dice, yo tengo información en reserva. Yo no veo que en su ley ellos tengan que tener reserva del proceso, si no son autoridades, si no juzgan, si no van a... Entonces, si han hecho una denuncia, deberían colgarla, está buscando en su portal a ver profundamente. ¿Se están asumiendo como un ministerio público paralelo? Así es, y yo sí creo que por eso es que el Ministerio Público está defendiendo su fuero, porque en Colombia, por ejemplo, la función de los procuradores tienen funciones fiscales, en otros países también como Brasil, pero aquí en el Perú, por mandato de la Constitución, quien postula la investigación a los ciudadanos en materia penal es el fiscal. Es más, el nuevo Código Procesal Penal establece que quien acumula, quien suma los indicios para imputarle una responsabilidad a una persona es el fiscal. El juez ya no interviene, sino lo evalúa y determina si la persona es inocente o responsable. ¿De dónde acá la señora, los fiscales arrancan una investigación por la parte final diciendo, te denuncio por colusión? A ver, anda, defiéndete pues.
de verdad, a mí me parece ya un exceso y todos creemos, lamentablemente, como algunos piensan, que la Contraloría es la quinta esencia de la defensa de la moralidad pública y que va a resolver el problema de la lucha contra la corrupción. Así creemos, lamentablemente creemos que los procuradores son los que van a salvar al país de la lucha contra la corrupción. Y yo sí creo que tiene que haber un trabajo interinstitucional, Ministerio Público, Policía, Poder Judicial, para poder enfrentar en forma más sólida. ¿Dirían que al margen de deslindar estos cuestionamientos por la investigación de García y por los vínculos que se había establecido entre Julián Príncipe también y el señor Tambini, hay una intención política, personal, ambición política personal en el caso de para precisar eso, quiero precisar lo siguiente. Sí. La doctora Príncipe nunca ha tenido una vinculación con el Partido Aprista. Ella se incorporó a la defensa judicial en la época del presidente Toledo. De ella y de la doctora Sonia Medina, todos hemos visto que han hecho buen trabajo en lavado de activos, y la doctora Medina en drogas, y evidentemente no podíamos cambiarla, han venido haciendo su trabajo, y el hecho de que se tome una foto con una persona que ha sido sumido entrañable de hace 20 años no la descalifica, pero contrario censo, eso no le da derecho a quienes se sienten afectados, porque me encontraron que me junté con un aprista que es amigo del expresidente García, para que no me sigan colgando ese San Benito, lo denunciamos, y ahí anda, ve y defiéndete. No me parece. ¿Enco y Ampuero tendrían intenciones políticas particulares, propias? No sé. El tiempo lo dirá, digamos, no es una trayectoria que sea ajena, ¿no? Esta idea de ser primero procurador, luego pelearte y ahí postular el Congreso, es algo que hemos visto en más de un caso. Es decir, ¿no? Hay antecedentes de eso. Hay antecedentes, con lo cual no llamaría la atención. Espero que no, porque es un caso importantísimo. Y esperemos que se ocupen bien del trabajo para el cual han sido seleccionados, que es la defensa jurídica de los intereses del Estado. Disculpen que repita varias veces lo de defensa jurídica de los intereses del Estado, pero es que hay que entender bien la naturaleza de la Procuraduría. Sí, el Estado, efectivamente. Vamos a escuchar lo que ha dicho Mauricio Mulder, compañero de bancada del congresista Velázquez Esquén, según el cual aquí hay un intento de desviar la atención. Este anuncio de investigación a Alan García, Cornejo, a los exfuncionarios del APRA, se da justamente unos días después del anuncio de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Le parece que es, digamos, un intento de demostrar que también se investigan a exfuncionarios, a gobiernos anteriores, más bien de tratar de desviar la atención respecto a lo que es la investigación que se anuncia al Ejecutivo? Es probable que tengan esa percepción, y por eso es que se equivocan, porque como ya es un tema que ha comenzado su investigación hace más de un mes, el que salgan ahora a decir que van a pedir que se investigue revela que son bastante poco preparados, ¿no? O sea, no tienen ningún tipo de nivel y no leen ni los periódicos, aparecen ahora haciendo conferencias diciendo que van a formular una denuncia, y esa denuncia tiene más de un mes. Así que me parece que ese es el punto medular del tema, ¿no? Tenemos justamente a Carla. Sí, claro, fue más bien en el sentido de lo que habíamos discutido acá, porque al momento de preguntar, la reportera ya plantea una hipótesis de mano, ¿no? Es decir, y él más bien, claro, va por ahí. Eso es. Muy bien, vamos a pasar al siguiente tema, que tiene que ver con Nadine Heredia, con su abogado, en realidad Wilfredo Pedraza, quien ha dicho que la acusación contra su patrocinada por el supuesto delito de asesinato, secuestro y lesiones graves, en el caso de Emerson Fasabi, quien era, como ustedes recordarán, el vigilante de la cuadra y de la casa de los Humal Heredia, ha dicho él, Pedraza, insisto, formará parte del anecdotario judicial por lo absurdo de la imputación. Pedraza ha reclamado de los fiscales, ya dejamos a los procuradores, ahora vamos a los fiscales, más seriedad antes de abrir una investigación sin elementos. Hay que recordar que esta extraña circunstancia en la que se encontró muerto después de días, además, al señor Fasabi, y el cadáver fue trasladado a su lugar de origen con, en fin, una serie de... Reserva sospechosa, podríamos Así decir. es. Movió toda una especulación acerca de que él pudiera haber tenido que ver en su momento con la desaparición de las agendas y que esta era alguna forma de represalia, pero ha sido nada más que eso, una especulación. Muy bien, nuevamente ese es el contexto y queremos escuchar qué piensan Los ustedes. fiscales, así como los procuradores, debieran actuar con más seriedad. Aquí en este caso, por si acaso, la fiscalía que sí tiene autoridad para la está convocando la señora Nadine Heredia para que dé su testimonio. Claro. No la está acusando de asesinato.
Es un hecho que está investigando el fiscal. Este señor era seguridad de la casa de la familia presidencial y es evidente que han habido por ahí insinuaciones de que esta muerte no sería la que se ha expresado en el protocolo de necropsia, sino que tendría que ver con alguna suspicacia con las agendas. Entonces, que la llame para dar su testimonio, yo no veo que ahí, por ejemplo, haya una actitud precipitada del Ministerio Público. Hace poco el Ministerio Público acaba de citar a Alan García, a Keiko Fujimori, para que den su testimonio sobre el tema del gasoducto del sur. Y todos sabemos que ni Alan García ni Keiko Fujimori participaron en el otorgamiento de esa licitación. Pero como eran candidatos presidenciales, uno ha sido presidente y la otra era candidata presidencial, necesitan saber su opinión al respecto, ¿no? Y creo que acá se puede ver la diferencia, ¿no? No vemos a un fiscal en conferencia de prensa diciendo que ha citado el día de hoy a la señora Nadia Heredia para que responda y que es difícil creer, que soltando hipótesis en cámaras, ¿no? Aquí lo que hay es lo que se debe hacer cuando hay una denuncia de ese tipo: llamar a la persona sospechosa y preguntarle, ¿no? Y que aclare. La hipótesis son un poco House of Cards del caso, ¿no? Pero me parece que es lo que corresponde que la señora Heredia dé su testimonio, que el fiscal evalúe los elementos y en base a eso decidan qué se hace, ¿no? Y entonces la respuesta del abogado debería ser, bueno, estamos llanos a participar de las investigaciones. Sí. No la está incluyendo. Claro, la señora Heredia asistirá y dirá lo que tiene que decir. Exactamente. No tiene la condición ni siquiera de investigar, sino la están citando como testiga para este hecho que está en materia de investigación, ¿no? Y de lo que diga y de las pruebas que el fiscal impulse, determinará si tiene esa condición o no, ¿no? Sí, lo que ha dicho el señor Pedraza es una denuncia vergonzosa, y no lo digo por la señora Heredia, sino porque es ir a explicar a la Fiscalía algo incoherente. Nuestros fiscales tienen que ser más serios antes de Pero no es denuncia, pues. Ahora, dice Nadine Heredia, es investigada en este caso específico por los supuestos delitos de asesinato, secuestro y lesiones graves. Así claro, no hay una denuncia, ¿no? Y tendrá que explicar el tema. Pero sí está comprendida en la investigación. Porque yo entiendo que ha habido además una serie de reportajes, sí, o sea, hay por lo menos una sospecha, pongámoslo, pública. Y el Ministerio Público, cuando se encuentra un delito tan grave como este y hay algunos elementos como para siquiera decir que hay una situación sospechosa, tiene que investigar y tiene que llamar a la persona. El proceso penal tiene una etapa inicial que se llama la investigación preliminar, donde el fiscal, a diferencia de los procesos anteriores, comienza a reunir todos los indicios, ¿no? Y a partir de reunir esos indicios, esa prueba, recién determina, aquí nos pasa la investigación preparatoria, ahí sí ya pasan a la condición de inculpados las personas que están vinculados a estos hechos ilícitos. Pero cuando se trata de una investigación, el fiscal puede llamar hasta el vigilante de la esquina de la casa de la señora Nadine Heredia para saber su opinión. Claro, lo que sucede es que el argumento del abogado es por la condición de investigada, ¿no? Porque no va en condición de testigo, va en condición de investigada por esos delitos. Estamos hablando de asesinato, secuestro, lesiones graves. Ha hecho un manejo de la terminología. Tengo entendido que esa investigación está en investigación preparatoria. O sea, si es convocada dentro de la investigación, es evidente para que dé un testimonio al respecto. ¿Y cuál es la impresión que ustedes tienen de ese caso en su momento? O sea, ¿a usted sí les llama la atención, sí les parece que hay, digamos, razón para levantar una ceja cuando uno ve los hechos presentados uno al lado del otro? Yo sí, la verdad que puede ser de nuestras adversarias políticas, pero imputarle ya la condición de ser una presunta involucrada en un delito de asesinato, no me parece. Sí creo que la forma irregular como se dio cuenta de la muerte, no, a eso me refería, yo no digo que saltemos el procedimiento de llevarlo a su lugar de origen para el entierro no fue un tema regular. Alguien tiene que responder sobre eso, pero de ahí a insinuar que pueda estar vinculada a un hecho de asesinato, sí me parece, hay un salto me parecería un poco serio decirlo, ¿no? Sí, pienso lo mismo, ¿no? Como decía, parece más un capítulo de House of Cards, pero en todo caso habrá que esperar a que hice la investigación. La señora Anderson. Así es, pero y acá lo importante es que... Pero con libretistas menos talentosos, digamos. Sí, fue desesperado por el rating, digamos, ¿no? Pero en todo caso, la investigación... Pero, ¿y eso no justificaría, lo que ustedes acaban de decir, no justificaría la reacción del abogado?
Entonces, que recordemos que no es que la fiscal o el Ministerio Público ha salido de esto de la nada, ¿no? Ha habido una serie de reportajes sobre el tema, y lo responsable en cualquier ministerio público es ver los elementos, llamar a la persona principalmente señalada, escucharla y en base a eso decidirá. Acá lo único que se quiere es escuchar a la señora de idea, porque además, si no se le convocara, el reclamo del abogado el día de hoy sería: no se está tomando en cuenta el testimonio de la principal persona investigada, ¿no? No debe ser, sin embargo, el caso que más preocupa a Pedraza en este momento en la defensa. Yo sospecho que no. Yo sospecho que hay una serie de televisión brasilera que lo tiene más preocupado que esta copia americana. Claro. No creo que esté ido en Netflix ahorita. Así es. ¿Les parece a ustedes una elección sensata la de Pedraza como abogado para los distintos casos que tiene que enfrentar la señora Heredia? Una persona, cuando quiere tener una defensa, busca una persona básicamente confianza. Y yo creo que después de Roy Gage, que es un profesional muy competente en materia penal, que obviamente que él se aleja, no hay que ser pitonizo para verificar que él se aleja de la investigación del lado de activos, porque ve que ya es ve una lo que causa, viene, o sea, por supuesto, ¿no? Sí. Entonces, siempre uno a quién recurre. Yo tengo, Pedraza es una persona, un profesional decente, pero no lo he visto nunca, lo he visto administrando penales, pero nunca lo he visto competente en materia penal. Pero me imagino que ahí la primera dama ha depositado toda su confianza y creo que recién está desempolvando sus códigos, y por eso está un poco sorprendido, ¿no? O sea, no, la respuesta a la pregunta que dice no. En el caso del congresista Velázquez, ¿qué dice el congresista Belaunde? Yo no conozco si tiene un ejercicio profesional previo como abogado litigante. Tal vez sí, y solo que no fue público, ¿no? Con lo cual, digamos, no hubiese sido mi opción como abogado, ¿no? Pero bueno, sus razones habrá tenido. Hay un tema de relación profesional y el secreto profesional que eso implica, que hace que probablemente no conozcamos o él no pueda decir los motivos que llevaron a Nadia Heredia en confiar en él y no otro abogado. Así de claro. Bueno, esperaremos entonces, porque la tiene, como dijo Mario, la tiene bastante complicada, ¿no? Por el caso de tiene 8 procesos. 8 procesos. Son 8 procesos. 8 procesos. Ahora, entiendo que eran muchos más y que ya hay varios que han sido archivados. La verdad que no lo sé, pero la mayoría de ellos están activos, y toda esa carga la tenía el doctor Roy Gates, que apartado. Entonces todo esto lo ha asumido el abogado. Y ya Quiroga, que compartía la defensa con Roy Gates ya hace más de un año, también no le ponga en su momento, ¿no? Sí, exactamente. Acá hay un caso interesante que podría debatirse en una clase de ética profesional del abogado, que tiene que ver con la libertad de patrocinio, que es que para que un abogado acepte llevar una defensa, sí, no solo tiene que haber la voluntad de ambas partes, sino que él tiene que hacer una evaluación que incluye si se considera competente en la materia propia del proceso. Entonces, tema personal. Sí, pero que puede acarrear consecuencias profesionales, por lo cual es un caso, por lo menos desde el punto de vista académico, interesante de analizar. Muy bien. Analizaremos. A la luz de los hechos, ¿no? Sí, claro. Por sus frutos los conoceres. Sí. Exacto. Bueno, sí. Después de esta referencia bíblica, vamos a una pausa y regresamos con la noticia que se ha divulgado hoy de que varios congresistas o congresistas de diversas bancadas nuevamente el Congreso han cobrado el bono por instalación, a pesar de que no tenían que instalarse. La historia de todo comienzo de la legislatura, ¿no? La del bono de instalación, o sea, siempre con los nuevos congresos el tema se repite. Y por sus frutos los conoceréis. Vamos a ver. Muy bien, una información de una investigación del diario El Comercio hoy día ha revelado que hay 9 congresistas que no tenían que instalarse en Lima, pero que han cobrado lo que se llama el bono por instalación. No tenían que instalarse algunos de ellos porque son representantes por Lima, por el Callao, es decir, ya viven y ya vivían en Lima, o porque, siendo representantes de provincias, han sido reelegidos, es decir, la instalación ya la hicieron la vez anterior o incluso la previa a aquella.
Hay que decir, sin embargo, que el bono de instalación no está reglamentado de una manera que no se puede cobrar si es que uno no presenta estas características, o si uno presenta, mejor dicho, estas características, pero en varias bancadas se ha acostumbrado y se ha establecido que si no hay necesidad de cobrar estos 15.600 soles, porque ya se está viviendo en Lima, pues no se cobra. Sin embargo, esto ha ocurrido, dos congresistas de la bancada aprista, Jorge del Castillo y el congresista Elías Rodríguez es el otro. Bueno, sí. Yo quiero decir lo siguiente. Por favor. En primer lugar, este no es un emolumento que es ilegal. Nadie ha dicho que sea ilegal. Es ilegal. Sí. El segundo es que tengo que decir en honor a la verdad, yo era vocero al momento que iniciamos este periodo legislativo, y el acuerdo de la bancada fuera era, al haber argumentos que se contraponían uno al otro, era que cada parlamentario tomara su decisión. Entonces, acá yo no vengo a decir que está mal lo que ha hecho Jorge o Elías, sino que como esto está arreglado a ley, como el parlamentario que quería podía cobrar ese estipendio. Sí dejamos constancia de que lo que no se podía hacer es lo que algunos han hecho. O sea, algunos se le han dado de bueno diciendo, yo cobro la instalación y voy a hacer ayuda social. Bueno, el congresista Rodríguez ha hecho algo semejante. A ver, vamos a ver si tengo por acá la información. Mientras tanto podemos ver la infografía donde está el... Yo quise destacar que no hay un solo congresista de Peruanos por el Cambio. Ajá. Nosotros tuvimos el acuerdo en el cual cobraban los que venían de fuera de Lima y no eran reelegidos. Y acá, como vemos, se ha cumplido el acuerdo, porque entendíamos que son este tipo de gestos que irritan mucho a la población, y que finalmente el Congreso depende mucho de la confianza que pueda tener con la ciudadanía, porque finalmente es un espacio de representación, y por eso decidimos que lo más adecuado era no cobrar, y cumplimos. Ahora, yo sí quisiera, en honor a la verdad, destacar uno de los casos, porque creo que sí hay que hacer una salvedad, que es el caso del colega Francesco Petrosi, que no es de mi bancada, pero yo entiendo, desde Alemania. Claro, yo entiendo que el colega Petrosi vive fuera, con lo cual es como si estuviese en otra región, y se entiende que los gastos de instalación... Claro, lo que le han recordado es que él figuraba como que viviese en San Borja, porque si no, no podía... No, igual puede postular, porque si no, recordemos que es Lima y extranjero, y que uno tiene derecho al domicilio múltiple. Rodríguez, dice en la información del comercio, quien dijo que no hubo acuerdo previo de su grupo para no usar el bono, es lo que usted ha dicho, señaló que destinó el monto para un apoyo social, es decir, exactamente lo que usted ha dicho que no debería ocurrir. No, la verdad es que yo he conversado con los dos y he conversado con los 5 parlamentarios, y la decisión fue esa, Mario, era que cada uno, como estaba eso arreglado a ley... No, sí, eso lo he entendido, pero la observación sobre la puede porque se puede entender que es casi campaña, pues, ¿no? Con dádiva. Exactamente, ¿no? Pero porque la congresista Sheffer también ha dicho que lo ha utilizado para la construcción de 2 aulas en Piura, lo cual puede ser un cometido muy encomiable, pero no es para eso que está destinado el dinero, ¿no? Y nosotros hemos cuidado mucho que los parlamentarios que nos hemos reelegido, evidentemente era innecesario, también vengo de provincia, pero tampoco pusimos esa cuestión, y quiero dejar muy en claro que esa fue la posición, esa fue la posición de la bancada. Y yo creo que si bien es cierto esto irrita a la opinión pública, también no hay que tomar en cuenta que más es el tema de la opacidad, de tratar de ocultar estos temas, cuando yo creo que la presidenta del Congreso debería esto colgarlo en la página web del Congreso, y que los votantes, las personas que nos respaldan, sean las que nos juzguen, ¿no? En el caso del fujimorismo, el 12 de julio del año pasado, me parece, después de una reunión, ya sabían quiénes eran los congresistas electos, anunciaron que era un acuerdo, que o los reelectos o los limeños y chalacos dejasen de cobrar el bono de instalación. Sin embargo, hay 5 casos que menciono hoy día. Uno de ellos sería el Petrosi. Entonces hay 4, y en fin, en algún caso incluso con una declaración expresa de uno de los congresistas diciendo que no lo iba a hacer, y después explicando. Sí, nosotros también declaramos, creo que unos días antes que la Fuerza Popular, que no cobraríamos, y es lo que hemos hecho. Claro, vivís en Lima. No, para Lima y para los que no han sido región, pero sí para los que venían de provincia, porque se entiende, hay un criterio de razonabilidad. El
periodo parlamentario pasado ocurrió algo semejante y en algún caso hubo hasta la devolución, lo cual es, digamos, ya la expresión Mario, de la mala conducta. Si hay devolución en este caso. Yo creo que en el caso de los provincianos se tienen que mantener. Sí, yo digo sí, provincia claro. y te digo lo siguiente, prácticamente un parlamentario que viene de provincias tiene casi una doble vida entre su provincia y Lima. Tienen que alquilar acá departamentos y todos los fines de semana se mueven en la región. Y yo creo que en el camino esto se va a ir transparentando en la medida que los parlamentarios vayan tomando una decisión con arreglo al respeto que deben tener a sus electores, ¿no? Ahora, Johnny Lescano primero dijo que él proponía que se desactivara la comisión de ética y que la formaran más bien independientes y no parlamentarios, porque si no todo se politiza, pero ahora ha dicho que él piensa que la comisión de ética debería investigar a los que han cobrado este bono, lo cual no se sostiene si no es ilegal y está... No es ilegal, pero quiero decir lo siguiente, esto lo hace, Johnny pues es así... ¿Cómo así? Muy vinculado a la expresión mediática, pero él forma parte de la comisión de ética y se pica porque hay votaciones que reflejan la proporcionalidad del Parlamento. Entonces dice, ¿por qué le archivaron a Luz Salgado? Yo creo que ni siquiera la comisión debió ver el tema de la presidenta del Congreso. Eso es un nefasto precedente, quererla vincular a ella a un hecho administrativo. Los presidentes del Congreso solamente somos coordinadores políticos interpares, pero en desacuerdo con esa opinión dice, vamos a plantear, se ve bonito para la tribuna, que sean independientes, el decano del Colegio de Abogados, si él sabe que la Constitución establece que los parlamentarios, por nuestros votos y opiniones, no estamos sujetos a mandatos imperativos. ¿Juega para la tribuna Johnny Lescano? Sí, él le gusta y es muy hábil para obtener este tipo de titulares, pero está en la comisión de ética, él está en la comisión de ética, y él sabe que estos pagos, algunos no lo hemos recibido, pero estos pagos no son ilegales. Yo no sé por qué tendría, qué connotación ética. En todo caso, ahí cada bancada tiene un reglamento interno y corresponderá a cada bancada ver si es que se ha incumplido y establecer esa sanción interna adecuada, ¿no? Ajá. Bien, bueno, muchísimas gracias a nuestros dos invitados, Alberto de la Hunde y Javier Velázquez Quisquén, y gracias también a Mavi, la que nos ha acompañado todos estos días. Creo que ya mañana, lamentablemente, porque no nos acompaña, pero con mucho gusto, porque regresa Verónica, no va a ser... Cuidado, que te metes en problemas. Sí, me meto en problemas, no, pero estoy diciendo que precisamente porque regresa Verónica, estamos con gusto esperándola. Muy bien, buenas noches.